Mi esposo golpeó a mi hermana embarazada en el estómago, y gracias a Dios que lo hizo. Mi esposo se acercó a mi hermana, que tenía 8 meses de embarazo, durante su baby shower y le dio un puñetazo con todas sus fuerzas en el estómago. Ella se dobló a la mitad y cayó hacia atrás sobre la mesa de los regalos mientras 50 invitados gritaban. Yo lo empujé hacia atrás, gritando, ¿qué te pasa? Mientras tanto, mi mamá llamaba al 911, sollozando sobre una agresión a una mujer embarazada. Mi papá y mis hermanos inmovilizaron a mi esposo contra la pared y yo le golpeaba el pecho, llamándolo psicópata, mientras mi hermana yacía en el suelo agarrándose la barriga y gritando que algo andaba mal. Su novio estaba revisando si había sangre y todo el mundo estaba filmando mientras mi abuela sufría dolores en el pecho por la impresión. Mis tías agarraron a sus hijos y corrieron mientras yo me dejaba caer junto a mi hermana intentando sentir las patadas del bebé, pero ella no dejaba de apartarme las manos diciendo: «No lo toques. Duele demasiado». La vecina, que era partera, intentó acercarse para ayudar, pero mi hermana se hizo una bola, gritando que no le tocaran el estómago. Mi tío hablaba por teléfono con su abogado, diciendo que teníamos que presentar cargos por intento de asesinato de un niño no nacido, mientras la suegra de mi hermana se desmayaba y tenían que recostarla en el sofá. Mi hermana mantenía los brazos envueltos alrededor de su estómago tan fuerte que nadie podía acercarse, llorando y diciendo que sentía que algo andaba mal por dentro. «Miren su estómago donde la golpeé», gritó mi esposo mientras luchaba contra los hombres que lo sujetaban, y yo quise matarlo hasta que lo vi. Una abolladura profunda en la barriga de mi hermana que no volvía a su forma original. Eso es espuma viscoelástica debajo de su vestido, no un bebé. Y puedo probar todo lo que ella ha estado haciendo. Llegué hasta mi hermana antes de que pudiera detenerme y palpé alrededor de la abolladura. Mis manos se entumecieron, presionando contra los bordes de espuma y las correas de velcro donde debería haber estado mi sobrino. Ella ha estado comprando barrigas falsas de diferentes tamaños en línea para simular la progresión, robando fotos de ultrasonidos de foros de embarazo y editándolas con su nombre en Photoshop, y estafando a todo el mundo con $30,000 en facturas médicas por citas que nunca existieron porque yo consulté con todos los obstetras de la ciudad. Seguí presionando la espuma abollada mientras mi hermana intentaba apartarme y todos empezaron a manosear su estómago, encontrando más correas y acolchados debajo. La seguí después de que dijo que tenía una cita con el obstetra ayer y se fue a un bar a beber durante 2 horas. Luego compró 3 barrigas falsas más en una tienda de disfraces del centro. Mi hermana lloraba, gritándole que se callara, pero él no escuchaba. Mi abuela parecía que estaba a punto de desmayarse. El historial de búsqueda estaba lleno de barrigas de embarazo realistas y cómo fingir náuseas matutinas y síntomas de embarazo por semana y qué decir en un baby shower. Pero aquí está el por qué tuve que detener esto hoy, dijo mi esposo mientras luchaba contra el agarre de mi hermano, con el sudor corriendo por su cara. La vi en el hospital la semana pasada siguiendo a una paciente adolescente por la sala de maternidad y las imágenes de seguridad muestran que ha estado yendo al grupo de apoyo para embarazadas adolescentes fingiendo estar embarazada durante 2 meses. Nuestra madre sollozaba mientras mi esposo nos mostraba capturas de pantalla de las cámaras del hospital de mi hermana siguiendo a una joven embarazada que siempre estaba sola, sentándose junto a ella en la cafetería, acompañándola a su auto. Se hizo amiga de esta chica que no tiene familia. Se enteró de que le van a provocar el parto mañana por la mañana a las 6:00 a.m. y ayer compró un asiento para el auto y uniformes de enfermera y estaba revisando los horarios de los turnos de mañana para encontrar el momento en que las enfermeras cambian de turno. Mi hermana les había dicho a todos que daría a luz en un centro de maternidad que no existe. Planeaba desaparecer esta noche y regresar mañana con un recién nacido robado que afirmaría que era suyo. Incluso había estado practicando la falsificación de certificados de nacimiento y había comprado un extractor de leche y fórmula para que alimentar al bebé robado pareciera real. Además, había estado tomando hormonas para inducir la lactancia. La barriga de espuma se desplazó completamente hacia un lado y mi mamá le rasgó el vestido a mi hermana, exponiendo todo el artefacto prostético atado alrededor de su cintura. Todo el mundo gritaba y el novio de mi hermana se alejó de ella mientras ella buscaba salidas como un animal atrapado. Mi prima hablaba por teléfono con la policía describiendo el fraude y el secuestro planeado mientras mis tías calculaban cuánto dinero le habían dado para gastos médicos falsos. «Arruinaste todo», le gruñó mi hermana a mi esposo, arrancándose la barriga falsa y tirándola a sus pies. «Esa adolescente es una drogadicta que no se merece un bebé, y yo le habría dado una vida perfecta». Se dirigió a la puerta, pero mi padre y mis hermanos le bloquearon el paso, formando una pared. Vi cómo el rostro de mi hermana se transformaba en algo que nunca había visto en 30 años de conocerla. Fue como ver cómo finalmente se caía una máscara, y ninguno de nosotros estaba preparado para lo lejos que estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que quería. Se soltó del agarre de mi padre y se lanzó directamente contra mi esposo con las uñas como garras. Mis hermanos la atraparon en el aire y la derribaron sobre la alfombra de la sala.
Pateaba y gritaba que habíamos arruinado su plan perfecto mientras la barriga falsa yacía allí abollada y retorcida. Mi esposo seguía gritando que todos escucharan lo de las imágenes del hospital mientras mi hermana se retorcía en el suelo. Las sirenas de la policía ya se acercaban porque mi prima los había llamado hacía 5 minutos. El novio de mi hermana se quedó paralizado junto al sofá mirando la prótesis de espuma como si su cerebro no pudiera procesarlo. 2 patrullas se detuvieron y los oficiales entraron corriendo por la puerta principal mientras mi hermana intentaba gatear hacia la salida trasera. Mi prima les mostró su teléfono con todas las capturas de pantalla que mi esposo había enviado de las compras y las imágenes de seguridad del hospital. Los oficiales miraron la barriga falsa en el suelo y luego a mi hermana que todavía estaba peleando con mis hermanos. Sacaron las esposas mientras ella gritaba que la adolescente no se merecía a su bebé de todos modos. No dejaba de alternar entre sollozar sobre cómo la habíamos traicionado y amenazar con lo que haría cuando saliera. Los oficiales le leyeron sus derechos mientras la arrastraban hacia el auto de policía mientras todos los vecinos salían a mirar. Mi abuela se agarraba el pecho en el sofá mientras mis tías la abanicaban con servilletas de la mesa de regalos. El detective que apareció dijo que necesitaban contactar al hospital de inmediato sobre la paciente adolescente. Mi esposo les dio el nombre de Becca Torres y llamaron enseguida para conseguirle protección. En 1 hora, el hospital la había trasladado a un piso seguro con guardias apostados fuera de su habitación. Consiguieron una orden de protección de emergencia firmada por un juez esa misma noche para mantener a mi hermana alejada. El detective dijo que mi hermana había estado vigilando a esta chica durante 2 meses según las imágenes de seguridad. Pero entonces otro oficial se acercó a mi esposo y le dijo que estaba bajo arresto por agresión. Todo el mundo empezó a gritar que estaba protegiendo a un bebé de ser secuestrado. Pero el oficial dijo que una agresión es una agresión. Mi esposo puso las manos detrás de la espalda mientras yo corría a buscar nuestra chequera para el dinero de la fianza. Pasó toda esa noche en una celda de detención mientras yo llamaba a todos los abogados de nuestra agenda. Nadie quería aceptar un caso tan loco hasta que encontré a uno que dijo que se reuniría con nosotros por la mañana. No dormí nada y conduje al tribunal a las 6:00 a.m., con $5,000 en efectivo para la fianza. El abogado miró todas las pruebas y dijo que mi esposo definitivamente salvó a ese bebé de ser robado. Pensó que podríamos lograr que redujeran los cargos a una falta menor, pero mi esposo aún enfrentaría algún castigo. Mientras estábamos en el tribunal, el novio de mi hermana apareció en nuestra puerta completamente destrozado. No dejaba de preguntar cuánto tiempo había estado mintiendo porque el mes pasado pintó toda una habitación de bebé de amarillo. Se lo había contado a toda su familia y compró una cuna que costó $2,000. Le mostré la computadora con su historial de búsqueda de más de 1 año de investigación sobre embarazos falsos. Vomitó en nuestro baño cuando vio que ella había estado tomando hormonas para que sus pechos gotearan leche. Mi mamá me llamó llorando porque el Canal 7 ya había sacado la noticia sobre el intento de secuestro. Nuestro apellido estaba en todos los noticieros de la noche y ella no podía salir de su casa sin que los reporteros le hicieran preguntas. El cajero del supermercado le preguntó si era la madre de la mujer que intentó robar un bebé. Papá tuvo que tomarse un tiempo libre en el trabajo porque sus compañeros no dejaban de mirarlo y susurrar en la sala de descanso. El detective me llamó y me pidió que fuera con ellos a registrar el apartamento de mi hermana para buscar más pruebas. Encontramos 3 cuadernos llenos de detalles sobre Becca Torres y su horario diario en el hospital. Había anotado lo que la chica almorzaba y qué baño usaba con más frecuencia. Había fotos de Becca caminando hacia su auto que mi hermana había tomado desde el otro lado del estacionamiento. Había estudiado a esta pobre chica durante meses, como si estuviera planeando una operación militar. El detective encontró recibos de los uniformes de enfermera y una identificación de hospital falsa que había pedido en línea. Mientras buscábamos, encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito con mi nombre que nunca abrí. Mi hermana había usado mi número de seguro social para abrir 3 tarjetas y agotarlas todas. Había hecho lo mismo con nuestra mamá por otros $20,000 en cargos fraudulentos. El detective dijo que se añadirían cargos por robo de identidad a todo lo demás que enfrentaba. Tuvimos que presentar informes policiales y congelar nuestro crédito mientras lidiábamos con todo lo demás desmoronándose. 3 días después, Becca Torres entró en labor de parto y dio a luz a una niña sana en el hospital. Los guardias de seguridad se quedaron fuera de su habitación todo el tiempo, y Laia Baldwin, de servicios sociales, también estaba allí. Mi hermana había tenido razón en una cosa, y era que Becca no tenía ningún apoyo familiar. Pero ahora tenía a Laia ayudándola a solicitar asistencia para la vivienda y a descubrir cómo ser madre. Hay algo profundamente inquietante en lo calculadora que fue mi hermana con todos esos cuadernos rastreando el horario de baño y las opciones de almuerzo de esa pobre chica. Me hace preguntarme qué más podría haber estado planeando que aún no han encontrado en su apartamento. La bebé estaba perfecta y a salvo,
y mi hermana estaba en la cárcel donde no podía lastimar a nadie. Pensamos que ese sería el final, pero el abogado de mi hermana dijo que ella quería ir a juicio. Planeaba argumentar que estaba prestando un servicio público al quitarle el bebé a una madre no apta. El fiscal se presentó en nuestra casa 2 días después con una pila de papeles tan gruesa como una guía telefónica. Expuso todos los cargos contra mi hermana uno por uno en la mesa de nuestra cocina. El intento de secuestro del hijo de una menor conllevaba la mayor cantidad de tiempo. Luego, los cargos por fraude, robo de identidad y acoso sumaban más años. Mi esposo se sentó frente a ella con su propia pila más pequeña de papeles por su cargo de agresión. Nuestro abogado no dejaba de decir que era el mejor resultado que podíamos esperar dado lo que hizo mi esposo. El fiscal aceptó reducirlo a agresión menor si él se declaraba culpable y aceptaba el castigo que el juez le diera. Mi papá me llamó esa noche desde la sala de emergencias porque le dolía el pecho y no podía respirar bien. El médico dijo que fue un episodio cardíaco menor provocado por el estrés y lo dejó pasar la noche en observación. No dejaba de preguntar a las enfermeras cómo se le pasaron todas las señales de que su hija podía hacer algo tan terrible. Mamá se sentó al lado de su cama de hospital llorando y sosteniendo su mano mientras las máquinas pitaban a su alrededor. El exnovio de mi hermana me llamó a la mañana siguiente preguntándome si podía ir a su apartamento. Había estado empacando sus cosas y encontró 3 barrigas de embarazo falsas más en el armario de su habitación. Eran de diferentes tamaños etiquetados como 6 meses, 7 meses y 8 meses con la letra de ella. Los recibos mostraban que las había estado comprando durante más de un año, practicando cómo usarlas correctamente. Me mostró videos en su teléfono de ella probando diferentes formas de caminar y poses en el espejo de su baño. Había notas sobre qué ropa ocultaba mejor las correas y cómo sentarse para que la forma pareciera natural. Mi abuela no había salido de su habitación en 3 días y no contestaba cuando llamábamos. Mamá finalmente usó su llave de repuesto y la encontró sentada en la oscuridad, mirando a la nada. Le había dado a mi hermana $5,000 para vitaminas prenatales y gastos médicos durante los últimos meses. La vergüenza de haber sido engañada por su propia nieta la estaba carcomiendo por dentro. Nuestro abogado llamó con más malas noticias sobre lo que había encontrado investigando la actividad en línea de mi hermana. Se había unido a 12 foros de embarazo diferentes con nombres falsos durante los últimos 2 años. Cada cuenta tenía fotos de ultrasonido robadas de mujeres embarazadas reales que ella había editado con su información. Había copiado las historias de embarazo de otras mujeres palabra por palabra y las había publicado como sus propias experiencias. El abogado imprimió cientos de páginas que mostraban cómo había estudiado embarazos reales para que su mentira fuera perfecta. 2 semanas después, mi esposo se presentó ante el juez y se declaró culpable de agresión menor. El juez miró todas las pruebas sobre por qué golpeó a mi hermana, pero dijo que la violencia nunca es aceptable. Lo sentenció a clases de manejo de la ira cada semana durante 6 meses y 100 horas de servicio comunitario. Mi esposo asintió y firmó los papeles sin discutir porque sabía que tenía suerte de no ir a la cárcel. Fui al tribunal 3 semanas después de eso para una audiencia sobre el caso de mi hermana. Becca Torres también estaba allí con su hija recién nacida durmiendo en un portabebés contra su pecho. Parecía tan joven sentada en ese banco, tal vez de 17 años como mucho, con ojeras profundas. Cuando me vio, se acercó y me agradeció por evitar que mi hermana robara a su bebé. Su voz temblaba cuando hablaba de lo asustada que estaba de testificar, pero quería justicia. La bebé hacía ruiditos y Becca acomodaba la manta alrededor de su carita con manos suaves. Pude ver por qué mi hermana la eligió, porque estaba sola sin familia en la sala del tribunal. Pero ahora tenía a Laia Baldwin, la trabajadora social asignada para ayudarla a aprender a ser mamá. El informe del psiquiatra sobre mi hermana llegó por correo 2 días antes de su próxima audiencia. Decía que tenía algo llamado trastorno de delirio de pseudociesis combinado con patrones de comportamiento antisocial. El médico escribió que mi hermana creía genuinamente que se merecía un bebé más que las madres no aptas. Veía a las madres adolescentes y a las mujeres que luchaban contra la adicción como indignas de sus hijos. El informe continuaba durante 20 páginas sobre cómo su mente justificaba el plan de robar el bebé de Becca. Me enfermó leer cómo se había convencido a sí misma de que estaba haciendo algo noble y correcto. Mamá y papá contrataron a un asesor financiero para averiguar cuánto dinero les había robado mi hermana a todos. El total llegó a casi $50,000 cuando sumaron todo el fraude de tarjetas de crédito. Empezaron a vender cosas y a sacar de sus ahorros de jubilación para devolverles el dinero a los familiares. Papá no podía mirar a nadie a los ojos en las cenas familiares y no dejaba de disculparse por criar a alguien que pudiera hacer esto. La vergüenza lo estaba destruyendo más que los problemas cardíacos porque se sentía responsable por no haberlo visto. 3 semanas después de su arresto, mi hermana me envió una carta desde la cárcel escrita en papel legal amarillo. Decía: la traicioné y ella nunca me perdonaría por arruinarle la vida.
Toda la carta culpaba a todos los demás por no entender que Becca no se merecía a su bebé. Escribió que las adolescentes que se quedan embarazadas son egoístas e irresponsables y no merecen ser madres. Dijo que ella le habría dado a ese bebé una vida perfecta con 2 padres y una casa bonita. La última línea decía que ella estaba haciendo lo correcto y que todos éramos demasiado estúpidos para verlo. Tiré la carta a la basura e intenté olvidarme de ella, pero 2 días después, mi esposo tuvo que empezar su servicio comunitario en el centro juvenil del centro. El juez lo obligó a pasar 100 horas enseñando a los niños sobre cómo manejar la ira, lo cual se sentía raro ya que había golpeado a mi hermana. Entró en esa primera sesión con 12 estudiantes de secundaria mirándolo y empezó a contarles toda nuestra historia sobre el baby shower. Los niños se quedaron allí con la boca abierta mientras él explicaba cómo había seguido a mi hermana y descubierto su plan para robar un bebé. Les mostró cómo la ira puede proteger a la gente a veces, pero la violencia siempre tiene consecuencias, incluso cuando tiene razón. Un niño preguntó si se arrepentía de haberla golpeado, y mi esposo dijo que no por haber detenido el secuestro, pero que sí por haber usado los puños. El coordinador del programa observaba desde atrás y asintió cuando mi esposo habló sobre encontrar mejores formas de manejar situaciones peligrosas. Después de 3 semanas de sesiones, los niños empezaron a sincerarse sobre sus propios problemas de ira, y mi esposo realmente se volvió bueno ayudándolos. Entonces Becca me llamó llorando porque un tipo apareció en su apartamento afirmando ser su hermano. Dijo que se llamaba Cade y que se había ido hacía 4 años por problemas de drogas, pero vio la noticia sobre mi hermana intentando robar a su bebé. Estaba fuera de su puerta con flores y un animal de peluche para el bebé, diciendo que quería arreglar las cosas. Becca no confiaba en él al principio, pero Laia, la trabajadora social, realizó una verificación de antecedentes y descubrió que llevaba 2 años limpio. Cade tenía trabajo en un almacén y su propio apartamento y siguió apareciendo con pañales y fórmula hasta que Becca finalmente lo dejó conocer a su sobrina. Mientras tanto, toda nuestra familia empezó a ir a terapia juntos, excepto mi hermana que todavía estaba en la cárcel. La terapeuta nos hizo sentarnos en un círculo y hablar sobre cómo nos sentíamos traicionados por alguien que habíamos conocido toda nuestra vida. Mamá lloraba en cada sesión por haber pasado por alto las señales de advertencia y papá no dejaba de culparse por haberla criado mal. La terapeuta seguía diciendo que todos éramos víctimas de las mentiras y manipulaciones de mi hermana y que no debíamos culparnos. Dijo que las personas con la condición de mi hermana son expertas en ocultar su verdadero yo y engañar a todos a su alrededor. Pasamos 6 sesiones solo procesando la impresión de descubrir que alguien a quien amábamos podía planear algo tan malvado. Luego, el exnovio de mi hermana presentó una demanda contra ella por angustia emocional y fraude. Su abogado nos envió documentos que mostraban que mi hermana había estado tomando hormonas para que sus pechos gotearan leche y causaran cambios de humor. Había gastado $8,000 de su dinero en cosas de bebé y lo obligó a contarle a toda su familia sobre el embarazo. Quería daños y perjuicios por la terapia que necesitaba y el dinero que había perdido preparándose para un bebé falso. El abogado dijo que tenía un caso sólido ya que mi hermana admitió en las llamadas telefónicas de la cárcel que había estado fingiendo todo. 2 meses después del arresto, tuve que ir al tribunal y testificar ante un gran jurado. Me hicieron contar toda la historia sobre el baby shower desde el principio mientras 23 personas me miraban. Cuando llegué a la parte de sentir que la barriga de espuma se hundía bajo mis manos, empecé a temblar y tuve que beber agua. El fiscal les mostró fotos de la barriga falsa y los recibos de todos los diferentes tamaños que había comprado en línea. Testifiqué durante 3 horas sobre todo lo que había visto y oído ese día y cómo cambió el rostro de mi hermana cuando la atrapamos. El gran jurado tardó menos de 1 hora en acusarla de todos los cargos, incluyendo intento de secuestro y fraude. Mientras tanto, Laia siguió trabajando con Becca para que rehiciera su vida con la nueva bebé. Ayudó a Becca a rellenar solicitudes de asistencia para la vivienda y la inscribió en una capacitación laboral en el colegio comunitario. Becca quería ser asistente dental para poder mantener a su hija sin depender de nadie. Laia la llevó a la oficina de WIC para obtener vales de fórmula y la ayudó a solicitar asistencia para el cuidado infantil para que pudiera asistir a clases. Cade empezó a cuidar a la bebé mientras Becca iba a sus citas y poco a poco fueron construyendo confianza entre ellos. Pero las cosas en casa se volvieron más difíciles porque yo no podía dejar de pensar en mi esposo golpeando a mi hermana. Aunque había salvado a ese bebé, seguía viendo cómo echaba el puño hacia atrás y golpeaba su estómago. Estábamos cenando y recordaba el sonido de su puño golpeando la espuma y me sentía mal. Estoy tratando de entender cómo funcionaba la mente de mi hermana. De hecho, tomó hormonas para que su cuerpo produjera leche. Es una mezcla tan extraña de planificación y delirio. Él notó que yo me estremecía cuando se movía demasiado rápido y finalmente dijo que necesitábamos ayuda. Encontramos a un consejero de parejas especializado en traumas y empezamos a ir cada semana para trabajarlo. El consejero dijo que mi cerebro estaba atrapado entre la gratitud y el horror, lo cual era normal en una situación tan complicada.
Entonces la cobertura de las noticias sacó a la luz a más víctimas que no conocíamos. 3 mujeres diferentes llamaron al fiscal diciendo que mi hermana también las había acosado durante sus embarazos. Una mujer dijo: mi hermana apareció en sus citas prenatales haciendo preguntas raras sobre la salud del bebé. Otra dijo: mi hermana la siguió al estacionamiento después de una clase de preparación para el parto e intentó conseguir su número de teléfono. La tercera mujer tenía capturas de pantalla de mi hermana uniéndose a su grupo de Facebook de embarazadas con un nombre falso y pidiéndole su dirección. Mi tío contrató a su propio abogado para presentar una demanda civil intentando recuperar los $30,000 que mi hermana robó. El abogado dijo que la restitución criminal tardaría años, pero que el tribunal civil podría avanzar más rápido si teníamos buenas pruebas. Empezó a recopilar recibos y estados de cuenta bancarios de todos los que le habían dado dinero a mi hermana para facturas médicas falsas. El total seguía creciendo a medida que más parientes recordaban haberle dado dinero en efectivo para recetas y visitas al médico que nunca ocurrieron. Luego mi hermana hizo algo que nadie esperaba y despidió a su defensor público. Se levantó en el tribunal y le dijo al juez que quería representarse a sí misma porque todo el mundo estaba en su contra. Dijo que el defensor público era parte de una conspiración para hacerla parecer loca cuando en realidad estaba tratando de salvar a un bebé. El juez ordenó otra evaluación psiquiátrica para determinar si era lo suficientemente competente para tomar esa decisión. El psiquiatra pasó 4 horas con mi hermana durante 2 días y vio todas las grabaciones de las visitas a la cárcel que habíamos hecho. Mamá tuvo su primer ataque de pánico en el supermercado 3 semanas después cuando una mujer que no conocía se acercó preguntándole si era la madre de la historia de las noticias sobre el embarazo falso. Mamá soltó su cesta y corrió hacia el auto, donde se quedó temblando durante 20 minutos antes de poder conducir a casa. Papá la encontró esa noche sentada en la cocina a oscuras llorando porque no podía dar la cara ante la gente. El médico le recetó medicamentos para la ansiedad al día siguiente después de que mamá describiera que se despertaba a las 3:00 am. Con el corazón acelerado y sintiendo que no podía respirar. Empezó a tomar las pastillas, pero la hacían estar cansada todo el tiempo y dejó de ir a su club de lectura y a su clase de yoga. Mientras tanto, Laia Baldwin siguió reuniéndose con Becca y su hermano Cade. Laia le presentó a su esposo, Ramón, que dirigía una empresa de seguridad y necesitaba trabajadores confiables para los turnos de noche en los edificios de oficinas. Cade aceptó el trabajo y se mudó a un pequeño apartamento cerca de Becca para poder cuidar a la bebé mientras ella iba a sus citas. Mi esposo llegó a la mitad de sus 100 horas de servicio comunitario y volvió a casa hablando de este chico llamado Isaac, que le recordaba a sí mismo a esa edad. El centro juvenil lo puso a enseñar defensa personal básica, pero sobre todo se limitaba a escuchar a los niños hablar de sus problemas en casa. El instructor de manejo de la ira notó que mi esposo también era diferente y empezó a hacer que ayudara a los participantes más nuevos que aún estaban en la fase de ira. Los resultados de la segunda evaluación psiquiátrica volvieron diciendo: mi hermana era competente para ser juzgada, pero tenía algo llamado trastorno de personalidad narcisista con rasgos antisociales. El psiquiatra escribió que ella entendía la diferencia entre el bien y el mal, pero creía que sus deseos eran más importantes que los derechos de los demás. Recomendó al menos 5 años de terapia intensiva, independientemente de si mi hermana iba a prisión o no. Papá volvió al trabajo después de tomarse 2 semanas libres, pero regresó a casa temprano su primer día diciendo que no podía soportar las miradas de sus compañeros. Su jefe sugirió que se jubilara anticipadamente con todos los beneficios ya que llevaba allí 28 años, y papá empezó a considerarlo seriamente. Ese fin de semana, yo estaba limpiando el garaje y encontré una caja con cosas de mi hermana de cuando se había quedado con nosotros el año pasado. Dentro había artículos impresos sobre adopción internacional y bebés que se vendían a parejas ricas por $50,000 o más. Había notas con su letra sobre cómo falsificar papeles de adopción y qué países tenían menos supervisión. Había marcado historias sobre personas a las que habían atrapado y resaltado qué errores habían cometido. El fiscal lo añadió al archivo de pruebas y dijo que mostraba premeditación y que el secuestro podría haber derivado en tráfico de personas. El instructor de manejo de la ira de mi esposo era este tipo mayor llamado Frank que había sido marine y luego policía antes de convertirse en consejero. Frank empezó a reunirse con mi esposo individualmente después de las sesiones grupales para hablar sobre la diferencia entre proteger a las personas y atacarlas. Hizo que mi esposo escribiera lo que sentía en el momento antes de golpear a mi hermana y qué otras opciones podría haber elegido. Trabajaron en escenarios donde mi esposo tenía que practicar técnicas de desescalada incluso cuando sabía que alguien estaba haciendo algo malo. El fiscal me llamó 2 meses después del arresto para discutir un acuerdo de culpabilidad que le ofrecían a mi hermana. 15 años con la posibilidad de libertad condicional después de 7 si completaba el tratamiento psiquiátrico y mostraba un remordimiento genuino. La alternativa era ir a juicio,
donde podría recibir de 25 años a cadena perpetua si el jurado la declaraba culpable de todos los cargos, incluido el intento de secuestro de una menor. Becca fue aceptada en un programa de HED para madres jóvenes que incluía cuidado infantil gratuito durante las clases. El programa se reunía 3 noches a la semana y los sábados por la mañana en el colegio comunitario. Cade ajustó su horario de trabajo para poder cuidar a la bebé mientras Becca estaba en clase y Laia lo ayudó a establecer una rutina. Becca estaba decidida a terminar su HED y luego comenzar el programa de asistente dental el año siguiente. La bebé estaba sana y alcanzando todos sus hitos, y Becca nos envió una foto de ella sonriendo por primera vez. El abogado de mi hermana presentó el acuerdo de culpabilidad durante una videollamada desde la cárcel, pero mi hermana empezó a gritar antes de que él terminara de explicarlo. Dijo que no iba a aceptar ningún trato porque no había hecho nada malo, y que el jurado entendería que estaba tratando de salvar a un bebé de una madre adolescente no apta. Su abogado intentó explicarle que las pruebas eran abrumadoras, pero ella lo despidió en el acto y dijo que encontraría a alguien que realmente creyera en su caso. El juez nombró a otro defensor público, pero mi hermana se negó a reunirse con ellos y presentó los papeles para representarse a sí misma de nuevo. Los guardias informaron que no estaba tomando la medicación que le habían recetado para su ansiedad y que pasaba todo su tiempo en la biblioteca de leyes investigando casos en los que la gente superaba cargos de secuestro. Escribió cartas a cualquiera que quisiera escuchar, afirmando que era perseguida por intentar ayudar a un bebé a tener una vida mejor. La terapeuta familiar nos hacía sentarnos en un círculo todos los martes por la tarde en su oficina que olía a velas de vainilla y libros viejos. Sacó una línea de tiempo en una pizarra blanca grande y empezó a marcar fechas en las que mi hermana había mentido sobre cosas que habíamos olvidado. Estaba la vez hace 5 años en que dijo que tenía cáncer, y todos nos afeitamos la cabeza en apoyo hasta que papá descubrió que nunca había ido al oncólogo que mencionó. La terapeuta siguió añadiendo más mentiras a la pizarra, como cuando mi hermana afirmó que la habían aceptado en la escuela de enfermería, pero en realidad estaba trabajando en una gasolinera. Mamá lloró durante la mayor parte de estas sesiones, recordando cómo mi hermana se quedaba mirando a las mujeres embarazadas en las tiendas y les pedía tocar sus barrigas. La terapeuta dijo, todos habíamos estado negando los problemas de mi hermana, porque enfrentarlos significaba admitir que alguien a quien amábamos era capaz de cosas terribles. Mi esposo terminó su último día de servicio comunitario en el centro juvenil un jueves, y los niños le hicieron una pequeña fiesta con pastelitos que habían hecho ellos mismos. Un niño llamado Isaac le entregó una carta que había escrito sobre cómo la historia de mi esposo lo ayudó a entender por qué se enojaba tanto a veces. La carta decía que Isaac estaba aprendiendo a contar hasta 10 y alejarse en lugar de golpear cuando se enojaba con su padrastro. Otros 3 niños también escribieron notas, y mi esposo las guardó todas en su billetera. El director del centro juvenil le preguntó si mi esposo volvería como entrenador voluntario para su equipo de baloncesto. La fiscal nos llamó a su oficina en el centro, donde las paredes estaban cubiertas de títulos de abogado y fotos de sus hijos. Extendió todos los archivos del caso en esta enorme mesa de conferencias y explicó que el juicio comenzaría en 3 meses. Mi hermana planeaba representarse a sí misma y argumentar que estaba realizando un servicio público al atacar a lo que ella llamaba una madre adolescente no apta. La fiscal nos mostró mociones que mi hermana había presentado afirmando que Becca consumía drogas. Aunque todas las pruebas de drogas salieron negativas, nos advirtió que mi hermana intentaría hacerse pasar por una heroína que estaba salvando a un bebé del abandono. Mamá y papá se reunieron con un agente de bienes raíces sobre su casa de vacaciones en las montañas donde solíamos pasar cada Navidad. La habían comprado hace 20 años y la habían arreglado ellos mismos, pero ahora necesitaban el dinero para devolverle a todo el mundo lo que mi hermana había estafado. Mi tío recuperó $500 y mis tías también recibieron su dinero. La abuela se negó a aceptar nada, diciendo que no quería su dinero, solo quería que sanaran. La casa se vendió en 2 semanas a una familia joven con 3 hijos. Estaba eligiendo manzanas en el supermercado cuando escuché a un bebé llorar y me giré para ver a Becca empujando un carrito con su hija en el portabebés. Cade estaba con ellos comparando precios de fórmula en su teléfono. La bebé tenía esas mejillas regordetas y llevaba un mameluco rosa que decía la niña de mami. La forma en que están sacando a la luz todas esas mentiras viejas de hace 5 años me hace preguntarme si todo el mundo simplemente decidió mirar hacia otro lado en aquel entonces. Esa historia del cáncer en la que todos se afeitaron la cabeza. ¿Cómo es que nadie cuestionó eso hasta que papá lo comprobó? Becca parecía cansada, con ojeras profundas, pero estaba sonriendo a su bebé y haciendo muecas tontas para que dejara de llorar. Me vio y se congeló por un segundo antes de que Cade le pusiera la mano en el hombro y le susurrara algo. Hablamos durante unos minutos sobre cómo la bebé ya dormía toda la noche y Becca estaba tomando sus clases de HET en línea. La bebé me agarró el dedo cuando acerqué la mano y tenía un agarre muy fuerte para alguien tan pequeño. Empezaron a llegar cartas a las casas de todos con el número de presa de mi hermana como dirección de remitente.
Le escribió a nuestra tía diciendo que yo estaba celosa de ella y que había puesto a mi esposo en su contra. Les dijo a nuestros primos que mi esposo era violento y peligroso y que debían mantener a sus hijos alejados de él. La mayoría de la familia tiró las cartas o las devolvió sin abrir. Pero el hermano de papá llamó preguntando si tal vez habíamos exagerado. Mamá tuvo que mostrarle todas las pruebas de nuevo, incluyendo los recibos de las barrigas falsas y los videos de acoso. Mi hermana incluso les escribió a nuestros antiguos vecinos diciendo que estaba injustamente encarcelada por preocuparse demasiado por el bienestar de los niños. La fiscal obtuvo grabaciones de las llamadas telefónicas de mi hermana desde la cárcel a través de una orden judicial. Nos sentamos en su oficina escuchando a mi hermana decirle a otra reclusa cómo iba a conseguir a su bebé tan pronto como saliera. Describía a Becca como una drogadicta inútil que no merecía ser madre, a pesar de que Becca nunca había tocado las drogas en su vida. En una llamada, mi hermana dijo que sabía dónde vivía Becca ahora y que esperaría todo el tiempo que fuera necesario. La fiscal dijo que estas llamadas probaban que mi hermana seguía siendo peligrosa y las usaría en el juicio para demostrar que no tenía remordimientos. Mi hermana había hecho dibujos de bebés en su celda que los guardias encontraron durante un registro. Mi esposo y yo pasamos un mes recorriendo casas en diferentes vecindarios todos los fines de semana. Nuestra casa tenía reporteros que aparecían pidiendo entrevistas y gente que bajaba la velocidad para tomar fotos de donde ocurrió el baby shower. Los vecinos eran educados, pero nos dábamos cuenta de que se sentían incómodos a nuestro alrededor. Finalmente encontramos un lugar a 40 minutos de distancia en un suburbio tranquilo donde nadie conocía nuestros nombres. El camión de mudanza llegó un sábado y empacamos todo tratando de no mirar el patio trasero donde solía estar la mesa de regalos. La abuela finalmente aceptó dar una declaración a la fiscal después de haber guardado silencio durante meses. Estaba demasiado débil para ir a la corte, así que organizaron una videollamada desde su sala. Se sentó en su sillón favorito con su vestido bueno y le contó a la fiscal que le había dado a mi hermana $5,000 para vitaminas prenatales y ropa de maternidad. Sus manos temblaban mientras mostraba estados de cuenta bancarios y cheques cancelados. Dijo que mi hermana había ido a su casa llorando por las facturas médicas y diciendo que necesitaba ayuda para darle a su bebé el mejor comienzo en la vida. Cuando la fiscal le preguntó si quería recuperar el dinero, la abuela dijo que solo quería que mi hermana recibiera ayuda y nunca volviera a lastimar a otra familia. Becca trajo a su bebé a la oficina de la fiscal para una reunión sobre el juicio, y yo también estaba allí. La bebé tenía 6 meses y ya podía sentarse sola y estaba empezando a comer puré de plátanos y batatas. Laia vino con ellos y nos dijo que Becca no había faltado a ninguna clase de maternidad ni a ninguna cita pediátrica. La bebé estaba en el rango de peso perfecto, se había dado la vuelta pronto y ya estaba intentando gatear. Laia dijo que en sus 20 años como trabajadora social, rara vez había visto a una madre joven tan dedicada. Becca estudiaba para su examen de HEAD todas las noches después de que la bebé se dormía y Cade trabajaba horas extras para pagar la guardería. La fiscal tomó fotos de la bebé sana y feliz para mostrándoselas al jurado, lo que mi hermana había intentado robar. 3 meses después, entré en el juzgado para la selección del jurado y vi a mi hermana por primera vez desde su arresto. Había perdido al menos 30 libras y sus pómulos sobresalían afilados bajo una piel pálida que parecía papel. El uniforme naranja le quedaba grande y su cabello estaba aplastado contra su cabeza en lugar de los rizos perfectos que siempre llevaba. No paraba de decirle a su abogado que no necesitaba estar allí y el juez la obligó a sentarse 4 veces antes de amenazar con amordazarla. La fiscal preguntó a los posibles jurados si podían ser justos con alguien acusado de planear secuestrar a un bebé. Mi hermana no dejaba de negar con la cabeza y de pronunciar la palabra no cada vez que alguien decía que podía ser imparcial. Seleccionamos a 12 jurados y 2 alternos antes del almuerzo y mi hermana le dijo al juez que eran todos estúpidos. A la mañana siguiente comenzaron los alegatos iniciales y mi hermana interrumpió a la fiscal 6 veces en los primeros 10 minutos. Se levantó diciendo que la fiscal no entendía que estaba ayudando a la sociedad al quitarle un bebé a una madre adolescente no apta. El juez le advirtió 2 veces y luego dijo que un arrebato más significaría cargos de desacato y su expulsión de la sala. Mi hermana volvió a sentarse, pero siguió haciendo muecas y negando con la cabeza mientras la fiscal mostraba al jurado fotos de las barrigas falsas y los videos de acoso. Cuando su abogado dio su alegato inicial, mi hermana intentó arrebatarle el micrófono varias veces. 2 días después, subí al estrado de los testigos a las 8:00 de la mañana y no salí hasta después de las 2:00 de la tarde. La fiscal me guió a través del hallazgo de la barriga de espuma en el baby shower y el descubrimiento de todas las pruebas que mi esposo había recopilado. Describí cómo presioné mis manos en la espuma abollada donde debería haber estado mi sobrino y cómo escuché a mi hermana admitir que pensaba que la adolescente no se merecía a su bebé. Mi hermana me miró fijamente durante las 6 horas completas sin parpadear ni apartar la vista ni una sola vez. Su abogado me preguntó si alguna vez había visto señales de enfermedad mental antes, y tuve que decir que no, aunque mirando hacia atrás, probablemente hubo cosas que pasamos por alto.
La fiscal mostró al jurado los recibos de las barrigas falsas y las capturas de pantalla de mi hermana siguiendo a Becca en el hospital. Identifiqué la letra de mi hermana en las notas sobre el horario de Becca y confirmé la tarjeta de crédito que había abierto a mi nombre. Cuando finalmente bajé, me temblaban tanto las piernas que casi me caigo. A la mañana siguiente, Becca subió al estrado sosteniendo a su bebé, que ya tenía casi 9 meses. Describió cómo conoció a mi hermana en el grupo de apoyo para embarazadas adolescentes y cómo mi hermana siempre se sentaba a su lado y le hacía preguntas personales. La voz de Becca se quebró cuando habló de descubrir que alguien estaba planeando robar a su bebé el día que dio a luz. Dijo que no había dormido bien durante meses y que todavía revisaba las cerraduras 5 veces antes de acostarse. 3 jurados se limpiaban los ojos cuando Becca describió que tenía 17 años, estaba sola y pensaba que mi hermana estaba siendo amable cuando en realidad la estaba cazando. La bebé empezó a llorar durante el testimonio, y Becca la mecía mientras explicaba cómo mi hermana había descubierto su fecha de inducción y su horario de trabajo. El abogado de mi hermana no contrainterrogó a Becca en absoluto, lo que hizo que mi hermana golpeara la mesa con las manos. Mi esposo testificó la tarde siguiente sobre haber seguido a mi hermana al bar cuando se suponía que estaba en una cita médica. Admitió que golpearla estuvo mal, y que ya había completado su servicio comunitario y el manejo de la ira por ello. Pero explicó que no podía permitir que robaran a un bebé inocente, y sabía que la policía no le creería sin pruebas. Mostró al jurado las imágenes de seguridad que había guardado de mi hermana acosando a Becca durante 2 meses. El abogado de mi hermana preguntó si mi esposo disfrutaba golpeando a una mujer, y mi esposo dijo, no. Pero lo volvería a hacer para salvar a un bebé. El jurado deliberó durante solo 3 horas, lo que nuestro abogado dijo que fue muy rápido para un caso tan serio. Volvieron con veredictos de culpabilidad en los 7 cargos, incluyendo conspiración para cometer secuestro y fraude por más de $10,000. Mi hermana saltó gritando que eran todos unos idiotas que no entendían que estaba tratando de ayudar a ese bebé a tener una vida mejor. Los alguaciles tuvieron que sacarla a rastras mientras ella seguía gritando que Becca era basura que arruinaría a su hijo. 2 semanas después, en la sentencia, el juez le dio a mi hermana 18 años con la posibilidad de libertad condicional en 10 si completaba el tratamiento psiquiátrico. Mi hermana se rió y dijo que preferiría cumplir los 18 años completos que fingir que se había equivocado. El juez dijo que esa era su elección, pero que sería trasladada a un centro correccional psiquiátrico de todos modos. En un mes, mi hermana fue trasladada a un centro a 3 horas de distancia donde tenía que asistir a sesiones diarias de terapia. Los médicos nos llamaron después de su evaluación y dijeron que su trastorno de personalidad era grave y que tardaría años de tratamiento intensivo incluso para empezar a abordarlo. Dijeron que todavía creía que no había hecho nada malo y hablaba del bebé de Becca como si le perteneciera a ella. Mamá y papá empezaron a ir a un grupo de apoyo para abuelos en el centro comunitario para familias afectadas por el crimen. Papá dijo que ayudaba a escuchar las historias de otras personas sobre sus hijos haciendo cosas terribles y cómo aprendieron a vivir con la vergüenza. Mamá se convirtió en una oradora regular después de 6 meses diciéndoles a los nuevos miembros que amar a tu hijo no significa excusar sus crímenes. Incluso abrieron un fondo para ayudar a madres jóvenes como Becca a pagar el cuidado infantil y los suministros para el bebé. Mi esposo fue contratado como entrenador de béisbol y fútbol juvenil en el centro recreativo. Usaba su experiencia en el manejo de la ira para enseñar a los niños a controlar sus emociones. Les hablaba de las consecuencias y de tomar mejores decisiones sin dar detalles sobre lo que pasó con mi hermana. Los niños lo amaban porque entendía lo que era enojarse, pero les enseñaba cómo manejarlo sin lastimar a nadie. Pasó un año y todos fuimos al colegio comunitario para la ceremonia de graduación de Becca, donde caminó por el escenario con su toga y birrete. Cade sostuvo a la bebé en alto para que pudiera ver a su mamá recibiendo su diploma mientras Laia y Ramón vitoreaban desde los asientos junto a nosotros. El decano anunció que Becca fue aceptada en el programa de trabajo social que comenzaría en el otoño y ella levantó el puño en el aire. ¿Cómo logró Becca estudiar para su JET con un bebé llorando por la noche? La forma en que equilibró la escuela y el hecho de ser madre mientras lidiaba con el trauma de que alguien intentara robar a su bebé me hace preguntarme qué la mantuvo en marcha cada día. Después de la ceremonia, Becca nos mostró su carta de aceptación y su horario de clases mientras su hija agarraba la borla de su birrete. Mi esposo y yo nos miramos durante la celebración y ambos supimos que finalmente estábamos listos para intentar tener nuestro propio bebé después de todas las sesiones de terapia. Habíamos pasado meses trabajando en lo que pasó y aprendiendo a confiar de nuevo y a manejar los conflictos sin violencia. Ese fin de semana, papá se sentó en su escritorio durante 6 horas escribiendo y reescribiendo una carta para mi hermana en el centro psiquiátrico. Le mostró a mamá la versión final donde decía que la amaba, pero que no podía tener contacto hasta que ella asumiera la responsabilidad de lo que hizo. Sus manos temblaban cuando selló el sobre, y mamá lo llevó a la oficina de correos porque él no podía ver a través de sus lágrimas. La familia extendida empezó a tener cenas pequeñas de nuevo, pero la mitad de los parientes todavía no venían después de todo lo que pasó.
El tío organizó el Día de Acción de Gracias con solo 12 personas en lugar de las 40 habituales. Pero todo el mundo habló de verdad en lugar de fingir. Mi prima trajo a su nuevo novio y nadie preguntó por mi hermana, lo que hizo que toda la comida fuera más fácil. 3 años después de su sentencia, el centro llamó para decir: mi hermana finalmente empezó a participar en las sesiones de terapia de grupo. El médico dijo que admitió por primera vez que necesitaba ayuda y que era el primer progreso real que habían visto. Todavía no se disculpaba ni decía que se había equivocado, pero al menos dejó de insistir en que Becca no se merecía a su bebé. Mientras tanto, Becca terminó su primer año de clases de trabajo social mientras trabajaba a tiempo parcial en el refugio para mujeres del centro. Empezó a dirigir grupos de apoyo para madres adolescentes, usando su propia historia para ayudarlas a ver que ellas también podían lograrlo. Su supervisora escribió una carta diciendo que Becca era la mejor consejera de pares que habían tenido porque realmente entendía por lo que estaban pasando las chicas. Mi esposo y yo nos enteramos de que estaba embarazada justo después de que Becca empezara su segundo año de universidad. Elegimos el nombre Hope, Esperanza, antes de saber que era una niña porque necesitábamos algo positivo después de todo lo oscuro. Cuando nació, la enfermera preguntó si queríamos rellenar el anuncio de nacimiento para el periódico, y dijimos que no, gracias. La gente en el supermercado preguntaba por la tía de Hope cuando nos veían. Y simplemente decíamos que estaba recibiendo la ayuda que necesitaba. No explicábamos ni poníamos excusas ni contábamos toda la historia porque no era asunto suyo. 5 años después de aquel terrible baby shower, nuestra familia encontró su nueva normalidad con cenas semanales y noches de juegos mensuales. Ahora teníamos cámaras de seguridad y mamá mantenía las puertas cerradas con llave incluso durante el día, algo que nunca hacíamos antes. Papá empezó a ir a la iglesia de nuevo y encontró la paz ayudando en el banco de alimentos todos los sábados por la mañana. Mi esposo entrenaba a 3 equipos juveniles diferentes y enseñaba a los niños a tomar buenas decisiones cuando se enojaban. Yo veía a Hope jugando en el parque y me aseguraba de que supiera sobre los límites y sobre hablar cuando algo no se sentía bien. Le enseñamos que la familia significa amor, pero también significa hacer que la gente rinda cuentas cuando lastima a los demás. El psiquiatra llamó el mes pasado para decir que mi hermana estaba progresando lentamente, pero que necesitaría años más de tratamiento antes de cualquier liberación. Escuchamos la actualización y les agradecimos por llamar, pero ya no la visitábamos ni le respondíamos las cartas. Nuestra familia aprendió a detectar banderas rojas que habíamos ignorado antes, como las pequeñas mentiras y la forma en que ella siempre se hacía la víctima. Dejamos de poner excusas por el mal comportamiento de la gente y empezamos a señalar las cosas cuando no se sentían bien. Mamá se unió a un grupo de apoyo para padres de hijos adultos con trastornos de personalidad y se convirtió en su secretaria después de 6 meses. Ayudaba a los nuevos miembros a entender que la enfermedad mental no excusa el lastimar a personas inocentes o planear crímenes. Papá escribía en su diario todas las noches sobre el perdón y los límites y sobre cómo amar a alguien desde la distancia. Mis hermanos nos llamaban semanalmente y todos íbamos a terapia por separado para trabajar en nuestra propia culpa y trauma. La familia extendida volvió a unirse lentamente, pero con nuevas reglas sobre el dinero, la confianza y la verificación. Nadie daba regalos en efectivo y todo el mundo pedía recibos cuando alguien necesitaba ayuda con los gastos. Hope cumplió 3 años el mes pasado y preguntó por qué solo tenía una tía cuando sus amigos tenían más. Le dijimos que su tía Sara estaba enferma y necesitaba médicos especiales que la ayudaran a mejorar. Lo aceptó de la forma en que lo hacen los niños y volvió a jugar con sus juguetes sin hacer más preguntas. Becca se graduó con su título de trabajo social y fue contratada a tiempo completo en el refugio mientras Cade cuidaba de su hija. Se mudaron a un apartamento más grande cerca de la universidad y empezaron a ahorrar para el pago inicial de una casa. Laia y Ramón se volvieron como familia para ellos y para nosotros después de todo lo que habían hecho para ayudar. Nuestras vidas no eran perfectas, pero eran reales y honestas y libres de la manipulación con la que habíamos vivido durante tanto tiempo. Gracias por quedarse conmigo y acompañarme en mis dudas durante todo este tiempo. Definitivamente ha sido un viaje que hemos compartido juntos. Hasta que nos volvamos a encontrar, cuídense. Y si llegaron hasta el final, dejen un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.